quería comentarles que el primer parcial tengo la idea de tomarlo primeros días de octubre, más tardar, ¿no? Ya voy a ir precisando un poquito más la fecha, pero la idea es esa, ¿no? Ya los temas previstos de las 3 primeras unidades, en general de base de datos, del modelo entidad-relación, el modelo relacional, y los temas referentes a normalización y SQL, dejarlos para el segundo parcial. El parcial va a ser de carácter teórico-práctico. Primero va a haber un cuestionario teórico en el aula virtual y después tendrán una parte práctica con la resolución de ejercicios de los diferentes temas que toquen. Esa va a ser la modalidad que vamos a tener en la evaluación. ¿Alguna duda, algunos comentarios con respecto a esto? De mi parte no, profe. No. Bueno, si no hay otras dudas, otras inquietudes, vamos a empezar entonces a ver, ya abordar directamente los temas de la unidad número 2, ya sobre el modelo entidad-relación. Repasemos rápidamente algunos conceptos que vimos la clase pasada. Perdón, me van a saber disculpar, pero la clase pasada me olvidé de grabarla. Entonces, bueno, ahora en este momento voy a empezar a grabar la clase de hoy. Recording in progress. Bueno, vamos a empezar a desarrollar los temas de la unidad número 2, el modelo de relación. En primer lugar, vamos a repasar rápidamente qué es un modelo de datos. La clase pasada estuvimos terminando la unidad número 1 con referente a estos temas. Ya habíamos destacado que un modelo en general era la representación de una parte de la realidad que nos interesa, haciendo énfasis en la especificación de los elementos esenciales que nos interesa destacar, pero simplificando, por decirlo de alguna manera, o eliminando detalles que no nos interesan. Siempre una modelización es una simplificación en realidad, centrando en el análisis de los elementos interesantes para lo que estamos analizando o esenciales, y sacando detalles, perdiendo de vista que la realidad siempre es una cosa compleja, y para poder estudiar lo que nos interesa no tenemos otra que hacer eso, o sea, hacer un modelo. Entonces, vamos a enfocar el análisis en eso que queremos, nos interesa representar, eliminando unos detalles, dimos algunos ejemplos, algunos muy sencillos, como el tema del mapa. Ustedes saben que los relieves son tridimensionales, en el mapa tenemos 2 dimensiones, sacrificamos una, para poder entender, por ejemplo, estudiar las distancias. Y habíamos hablado que los modelos se basan en el tema de la abstracción, con diferentes mecanismos, generalización, particularización, asociación, etc. Y ahí habíamos llegado al concepto de modelo de datos, que es lo que nos interesa a nosotros. Los modelos de datos en general son herramientas conceptuales para describir y manipular datos, representando los tipos de datos, las relaciones que se plantean entre datos, restricciones, normalmente para una parte de la realidad que nos interesa modelar. De este modelo de datos nosotros vamos a sacar los futuros estructuras de la base de datos que nos está interesando. Vimos que tenemos modelos basados en registros y modelos basados en objetos. Las técnicas sí. No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Perdón. Simplemente estoy haciendo un breve repaso, muy rápido, ¿no?
de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Bien. Bueno, ¿alguna duda de los temas que estuvimos viendo la clase pasada? No. Perfecto. No, profe. No, profe. Bien. Habíamos visto que había un modelo físico de datos para la implementación física ya directamente en los soportes de almacenamiento, que eso no vamos a ver. No nos interesa ver. Y habíamos visto que había modelos lógicos, modelos basados en objetos y modelos basados en registros. Los modelos basados en objetos normalmente son herramientas más que todo para el diseño de las bases de datos, son muy útiles para eso. Y nosotros de los modelos basados en objetos nos íbamos a centrar en uno, que es el modelo entidad-relación, que es el que vamos a pasar a ver. Después de los modelos basados en registros, nos interesa uno, el modelo relacional, porque nosotros vamos a estudiar bases de datos relacionales. Entonces, el resto de la materia, sin perjuicio que hemos mencionado algunos modelos diferentes a los que vamos a estudiar, nos vamos a concentrar, ya sea para el diseñar el modelo de relación y para trabajar ya directamente en el modelo relacional, porque la mayoría de los motores de base de datos que ustedes pueden ver se basan en el modelo relacional y usan el SQL como lenguaje de consulta. Entonces, el desarrollo de esta materia se va a detener en eso. Lo primero, lo central, lo importante cuando vamos a hacer una base de datos es diseñarla. Para poder diseñarla con éxito, con solvencia, vamos a usar uno de los modelos que es el modelo entidad-relación. Nos vamos a detener en ese modelo. Aclaro, para diseñar sobre todo entidades, relaciones, es muy útil, sobre todo porque se puede usar gráficamente, es muy útil para eso. Pero después, cuando ya lo tengamos diseñado y el diseño esté robusto, que no tengamos que hacerle correcciones, ya ahí vamos a convertirlo a tablas del modelo relacional y lo vamos a manejar con tablas directamente ya basado en modelo relacional. Esa va a ser la estrategia que vamos a usar en nuestro curso. ¿Alguna duda? Bien, bueno, entonces ahora sí paso a compartir en la pantalla referente a la unidad número 2, por lo menos la primera parte. Bueno, ¿han visto el cambio de pantalla? Sí, profe, sí se vio. Perfecto, bien. Bueno, el modelo entidad-relación, vamos a ver qué es el modelo entidad-relación, vamos a ver los conceptos obviamente que definen este modelo, entidades, relaciones y atributos, cardinales de relaciones, claves, entidad referencial, diagramas entidad-relación, y después vamos a ver la transformación del modelo entidad-relación a directamente ya tablas del modelo relacional, porque con posterioridad directamente vamos a trabajar con estas tablas. Bueno, el modelo de entidad-relación, el que lo presentó fue este señor, Peter Chen, en 1976, por medio de este trabajo. En ese trabajo, Chen estableció los fundamentos de su modelo, de los cuales a partir de ese momento se fueron ampliando y modificando lo que vamos a conocer como modelo de entidad-relación ampliado o extendido. Ahí ustedes pueden ver diferentes trabajos por los cuales han extendido o ampliado el modelo de entidad-relación. Este es el trabajo fundacional, digamos, es las 3 primeras páginas del artículo de Peter Chen publicado en 1976. Bien. ¿Por qué es tan útil o por qué es tan usado el modelo de relación? Porque nos va a permitir diseñar con una
simbología bastante simple la información que nos interesa modelar en nuestra base de datos, ¿sí? Y parte de un punto de vista cercano a la realidad, que son estos dos conceptos de entidad y relación, ¿sí? O sea, definiendo estos dos conceptos, vamos a tener ya prácticamente comprendido en qué consiste el modelo, ¿sí? La primera aproximación que vamos a hacer, que la entidad es una cosa que se puede identificar claramente, y la relación una vinculación o asociación entre entidades. Dicho estos dos conceptos introductorios, vamos a pasar a definirlos, ¿sí? A pasar a dar mayores precisiones. La entidad, la primera parte del modelo, la definición de la entidad. Dice, la entidad es algo que se puede identificar en el medio ambiente de trabajo del usuario, aquellos que los usuarios quieren dar seguimiento. Puede ser un objeto real o un objeto abstracto. Es una persona, lugar, cosa, concepto, suceso, real o abstracto de interés para la empresa. Bien. Por ejemplo, un empleado, podemos tener el empleado Luis Miguel Rodríguez o el producto A123Z654. Los empleados de un determinado tipo se agrupan en clase de entidad, así tenemos la clase de empleados formado por todos los empleados de la empresa. Y bueno, aquí les damos algunas reglas para facilitar la escritura. Los empleados deben ser mezclados en una letra mayúscula y por lo general en singular, aunque hay acá, bueno, no he seguido en la propia transferencia lo que acabo de decir. Bueno, empleado normalmente lo ponemos en singular. Bien, entonces la primera definición, el primer concepto importante, que la entidad es algo distinguible en lo que queremos representar. Si queremos hacer un sistema de liquidación de haberes, perdón, me adelanté. Un empleado va a ser el empleado Juan Pérez, es una entidad. La empleada Elisa Gómez es otra entidad. Y el empleado Pedro Juárez es otra entidad. Y el conjunto de todos los empleados que forman la empresa es una clase o conjunto de entidad. Entonces, las entidades, según esta terminología que estoy usando, son las diferentes ocurrencias de algo que nos interesa representar, y el conjunto de todas esas ocurrencias similares es una clase entidad o un conjunto entidad. Bien, también podemos, a veces ustedes pueden encontrar la terminología que la entidad la entienden como el conjunto y las diferentes ocurrencias como una instancia, entidad o ocurrencia de la entidad. Bueno, es cuestión de poner clara la terminología a veces por sin perjuicio de tener esta claridad conceptual. A veces usamos la palabra entidad como conjunto directamente, ¿no? Perdón, la entidad como en conjunto, así como la clase. La clase entidad, el conjunto de entidades, se escribe entre una estructura o formato de la entidad de esa clase, una instancia de la entidad, la representación de una entidad en particular. Acá, por ejemplo, en el caso de los clientes, el cliente 2345, los cuales los vamos a poder describir por medio de los atributos que la componen. Por lo general existen muchas instancias dentro de una entidad. Si fuera una entidad que tuviera una sola instancia, normalmente no tendría sentido su representación, lo que podría ocurrir. Por ejemplo, dentro de la clase cliente existen muchas instancias, una para cada cliente representado en la base de datos. Sin perjuicio de lo que vamos a definir dentro de un ratito, a la clase entidad la vamos a definir por los atributos que la componen. De caso, el cliente está compuesto por el nombre del cliente, dirección, ciudad, provincia, código postal, nombre del contacto y número telefónico. Ahora bien, cuando esos atributos toman un valor en particular, vamos a tener entonces una instancia de la entidad. Acá en el ejemplo le damos dos instancias. El número del cliente 12.325, cuyo nombre es Fábrica Ayac, dirección calle Moreno 123, Ciudad Alderete,
provincia de Tucumán, código postal 4005, el contacto es Carlos López, y el número de teléfono es 424-1899. Lo mismo podríamos decir con la otra instancia que tenemos en el ejemplo, el número de cliente 67.890, la fábrica Pacará, calle Lavalle 971, localidad Lasteña, provincia de Tucumán, código postal 4111, el contacto es César Castro y el número telefónico 434-1922. Entonces acá tenemos la clase entidad definida por los atributos que la componen y dos instancias de la clase en donde esos atributos toman un valor en particular para de esa manera definir una ocurrencia en particular. Ahora bien, los atributos no van a estar completos, perdón, la entidad no va a estar completa si no tenemos cómo definirla, cómo caracterizarla, y eso lo hacemos por medio de una serie de propiedades que tienen esas entidades. Esas propiedades que van a caracterizar, lo vamos a denominar atributos. Las entidades tienen propiedades de atributos que describen las características de esa unidad. Por ejemplo, ahí mencionamos que una clase de entidad de empleado puede tener el nombre de empleado, fecha de ingreso, el número de su CUIL, la fecha de nacimiento. ¿Qué otros atributos ustedes podrían darme para caracterizar a un empleado? Correo electrónico. Muy bien, ¿qué más? Teléfono. ¿Qué más? ¿Algo más que podríamos necesitar? El puesto de trabajo también. El puesto, muy bien. ¿Algo más? Domicilio civil podría ser, ¿verdad? Estado civil. Y legajo también. El número de legajo, sí. Normalmente la empresa le asocia el número de legajo. El DNI no lo veo, aunque el CUIL lo incluye el DNI, pero no es lo mismo. También, ¿qué otro dato podemos pedir? Se puede pedir también el domicilio, ¿verdad? El domicilio no está, es fundamental. Si tenemos que mandar una carta de documento al empleado, ¿dónde se la mandamos? Bueno, y con el domicilio ustedes tienen toda la desagregación que pueden hacer, que ustedes más o menos ya lo conocen. La calle, el número, la localidad, la provincia, el código postal, y bueno, también se puede desagregar otras cosas más, ¿no? Entonces ustedes ven que el concepto importante es que la entidad se define por los atributos que la caracterizan, y una instancia de la entidad es cuando esos atributos toman un valor en particular. Bien, bueno, acá uso algunas reglas para escribir los atributos. Lo escribimos con mayúscula primera letra y luego con minúscula. Entonces, cuando vamos a escribir la entidad en particular, ya esos atributos, en el orden que lo definimos, para evitar confusiones, vamos a poner los valores que va tomando en esa instancia cada uno de estos atributos. ¿Qué es el dominio? ¿Qué es el dominio? El dominio va a ser todo el conjunto de los valores posibles que van a tener, que puede tomar un atributo, para decirlo de una manera más sencilla. Si yo tomo, por ejemplo, el número de legajo, ¿qué dominio tiene? ¿Qué opinan ustedes? Numérico. Numérico, un número entero. Número entero, pero no creo que usemos un número decimal para poner el número de legajo. Con tomar los enteros posibles es suficiente. Y si sí, te escucho. Hay un problema ahí, profe, que se me viene en la mente. En dominio, por ejemplo, empleado, cuando tome el valores de apellido, no sé, tengo amigos que son apellido Luca y después personas que tienen nombre Lucas.
Bien, pero de todas maneras, ¿cómo solucionaríamos ese problema? No sé. Bueno, más que todo, tal vez no hagamos un control semántico estricto en ese caso, a menos que lo tengamos acotado, como una conjunta de lista de valores posibles. Pero en teoría no habría problemas si necesito traer eso, porque están en columnas separadas, porque en una es el apellido y en otra funciona como nombre, o sea que... Está bien, pero lo que plantea su compañero es como el conjunto de valores posibles, o sea, uno es posible en apellido, te consulta el nombre, pero también usted tiene razón, porque serían dominios separados. Conjunto de valores posibles para los apellidos y conjunto de valores posibles para nombres. De todas maneras, no vamos a hacer nosotros una lista con todos los apellidos y todos los nombres posibles. Simplemente cuando definamos su dominio, lo vamos a definir seguramente como una cadena de caracteres en donde solo vamos a emitir letras. Y tal vez no hagamos un control semántico si esa palabra es un apellido o un nombre. Es lo más probable que tomemos una solución de ese tipo. Ahora bien, supónganse que usted sea un funcionario del registro civil y quiere controlar que viene un padre con mucha imaginación a poner un nombre que usted en la vida lo ha escuchado. Y recuerden que la ley, el Código Civil les dice que no se pueden poner nombres extravagantes o ridículos. ¿Cómo controlamos ahí? Y de hecho, ¿cómo controla el registro civil? Que no es que hay una lista de los nombres excluidos. Ahí hay una lista de todos los nombres permitidos, digamos. Ahí tienen. Si viene alguien muy imaginativo y que superó toda la imaginación anterior, van a ver, y no lo encuentran en la lista, lo van a consultar con la superioridad y tal vez lo terminen incluyendo. El tema es que el único límite es ese, que sea extravagante o ridículo. Bueno, junto con otras limitaciones por el Código Civil. Ahí sí tendríamos un dominio en forma estricta de la forma que lo estoy diciendo. El registro civil tendría la lista de todos los nombres posibles. Ahí sería estrictamente como me están planteando ustedes. Normalmente la base de datos, lo que nosotros haremos para el apellido, hará una cadena de caracteres de tanta longitud y para el nombre de tal otra. Y el máximo control que vamos a hacer es que no pongamos un número con carácter especial en el apellido del nombre. Ese es seguramente el máximo control que hagamos. Con ese control seguramente corremos algunos riesgos. Por ejemplo, si el apellido está mal escrito, no lo vamos a detectar nosotros. Simplemente lo detectaremos que haya letra y nada más. ¿Me siguen? Sí. Sí. El funcionario de registro civil sí hará ese control más semántico, por decirlo de alguna manera, o sea que está viendo el significado de las palabras, que el nombre que él quiera poner a la criatura sea previamente autorizado. Y si no figura, ahí sí lo hacemos incluir, agregaremos un nombre más a la lista. Bien. Bueno, desde ese punto de vista, por ejemplo, el empleado, ahí tendremos un nombre de empleado, sería con mayor rigor, Juan, Diego, Ulises, Carlos, y bueno, cualquier otro nombre que sea posible. Y color, rojo, azul, amarillo, verde, violeta, conjunto de todos los valores posibles. Pero la idea central es esa. El atributo toma un valor posible de un conjunto de valores posibles que está definido por este dominio, con todas esas precisiones que estuvimos haciendo recién. Y otro concepto importante, otro concepto central, que es el tema de la clave o llave o identificador o simplemente ID, como le decimos a veces la jerga. ¿Qué es el identificador? ¿Qué es la clave o qué es la llave? En inglés la palabra key, que su traducción literal es llave. Tal vez nosotros usamos más el concepto central como concepto clave más que llave, pero la traducción literal del inglés es llave. ¿Qué es la llave? ¿Qué es la clave? ¿Qué es el identificador? ¿Por qué hablo de llave?
porque es él o los conjuntos de atributos que me van a permitir identificar en forma unívoca a una instancia de otras instancias dentro de una misma clase o conjunto de entidad. Es ese valor que me va a identificar a esa instancia de otras instancias. Por eso la llave a la instancia. Por eso el concepto de llave es lo que me permite entrar a esa instancia en particular. El concepto importante es que no puede haber dos instancias diferentes con el mismo valor de la llave. Esa propiedad de ser unívoco. De que un valor de la clave o de la llave me va a identificar en forma unívoca a mi entidad. Un concepto importante es que la clave y la llave no necesariamente debe ser un único atributo. No necesariamente puede ser un único atributo, sino que puede ser una clave o llave compuesta por más de un atributo. Por eso ahí decimos al final que el identificador de la clave o la llave puede estar formado por un solo atributo o compuesto. Con respecto a la clave o la llave, los propios atributos que nosotros hemos identificado cuando hicimos el relevamiento y hemos determinado determinados atributos, bueno, de esos que vienen de la realidad, por decirlo de alguna manera, hemos elegido uno de ellos como clave o llave. Esa es una estrategia. ¿Cuál es otra estrategia posible? Crearlo por aparte, que lo haga la Crearlo, máquina. hacer una llave artificial, no viene de la realidad, la creamos nosotros. ¿Qué ejemplo me pueden dar? ¿Y por qué hago eso? Por si no hay un código único de la realidad que lo identifique. Porque no puedo, porque lo que usted me quiere decir es que no puedo garantizar que sea unívoco. Ese dato que quiero, ese atributo que quiero usar yo, no puedo garantizar esa propiedad de ser unívoco. ¿A eso se refiere usted? Claro, que no hay un código único de la entidad que podamos usar. Claro, entonces, ¿qué hago? Para garantizar que sea unívoco lo creo yo. Como lo creo yo, entonces va a ser unívoco porque no va a haber no va a haber una instancia que tenga ese mismo código. Entonces lo creo yo. Una estrategia es esa, ver lo que me da la realidad y ver cuál es unívoco, pero que el riesgo es que pueda no ser unívoco. Y la otra estrategia es, bueno, yo me soluciono cualquier inconveniente que puedan tener los datos de la realidad y con el riesgo de que dos instancias diferentes tengan la misma clave o llave, inventándolo yo. O sea, genero un ID, genero una clave, genero una llave yo, que es lo que pasa con los números de legajo. Usted, cuando entra a la facultad, usted no tiene número de legajo. El legajo se lo crea la facultad. Lo mismo pasa con las empresas. Normalmente las empresas le asignan un número de legajo al empleado cuando ingresa. El empleado, antes de ingresar, ese legajo no existía. O sea, lo crearon solamente a ese único efecto. ¿El DNI es unívoco? Sí. Escuché que no, que hay casos en los que se repite, puede ser. Ahora Sí, no creo pasa. que- Ahora no pasa con el DNI digital, porque hay una base de datos unificada en todo el país, el Registro Nacional de las Personas, que bueno, le asignan un número tal y le asignan a una persona ya nacido en La Quiaca o en Ushuaia, en Mendoza o en Misiones. Ahora bien, antes pasaba, primero, que había muchas clases de documentos, o sea, hasta el año, creo, 1968, que se dictó la ley de potencial humano y por lo cual surgieron los DNI. Antes los varones tenían libreta de enrolamiento, las mujeres tenían libreta cívica. O sea, había dos diferentes tipos. El riesgo era que exista el mismo número. Un número de libreta cívica y otro número igual en libreta de enrolamiento. ¿Cómo solucionamos el problema? Le damos el tipo de documento al número de documento, entonces hacemos una clave compuesta con el tipo y el número para evitar ese problema.
Ahora bien, tal vez ustedes no lo han vivido, pero los que somos más grandes, teníamos el viejo DNI de tapa verde. El número lo tenía hecho con punzón. No sé si lo vieron alguno de esos DNI. Estaba perforado en todas las hojas. Estaba perforado en todas las hojas, pero era un punzón. Claro. O habrá sido con una máquina automática después, pero era un número, era un DNI con un número perforado. Entonces, iba el DNI con el número perforado al registro civil y cuando venía una persona, agarraba el empleado, agarraba uno de esos DNI tapa verde y después lo asignaba a una persona en particular y lo cargaba los datos. Pero ¿qué pasaba? Y pasó, no es que lo estoy inventando, que iba un DNI tapa perforada con un número a Misiones y otro iba a Chaco. El mismo número de DNI. Entonces había una persona con un DNI y hay otra con el mismo DNI. Entonces algo que nosotros creemos que es unívoco y no termina siéndolo. O sea, obviamente... Sí, no son, yo sí, tengo acá una vecina, digamos, que tiene el mismo número de documentos que otra persona y lo raro es, digamos, de que, bueno, las dos personas que tienen el mismo documento, uno es varón y otra es mujer. Sí, eso ha pasado. Y lo peor es que el otro sea una persona que está lleno de deudas y usted va a sacar un veraz y usted no ha dejado de pagar ni un caramelo en el kiosco que se ha confiado y saca un veraz de usted y figura que tiene deuda por todos lados. Pasa mucho eso, profe. Pero estamos hablando de una situación que no haya nada raro en cuanto a que haya uno suplantado la entidad de otro, sino que tiene el mismo DNI y los datos que iban para uno le han puesto a otro. Entonces, el DNI que creemos que es unívoco termina no siéndolo. Ahora con los DNI digitales ya es muy difícil que eso pase de nuevo. Pero el cuento va que una de las cosas que nosotros creemos que es unívoca termina no siéndolo. El quit o el quill, que es el mismo número, ¿es unívoco? Supuestamente sigue, ¿no? Ahí sí, porque supongan que vaya la misma persona, las dos personas con el mismo DNI, uno varón y otro mujer. Ahí le van a poner el número, el dígito anterior y el posterior van a ser diferentes. Y ahí va a terminar siendo unívoco. El DNI y el quit, y aparte tienen dígito de control y todo eso, entonces ahí sí va a terminar siendo unívoco. Si da el número quit o quill, seguro que no hay alguien en el país con el mismo número. Además, yo creo que las mujeres tienen ciertos dígitos y Las mujeres empiezan con 27 y los varones con 20. Pero aún, si hubiera, supongamos que dos varones con el mismo número de DNI, uno ve a uno y se inscribe primero y obtiene el número de quill, le van a dar, por ejemplo, el 20, el dígito de control. Viene el segundo y se inscribe, ven que está usado el quill, le van a dar otro número, otro dígito al principio. Entonces no va a pasar que va a haber dos personas con el mismo número de quit partiendo de un mismo DNI. ¿Me siguen? El mismo número de DNI. Seguramente que el quit o quill ese sí va a ser unívoco. Y hoy en día, lamentablemente por los fines impositivos, todo el mundo tiene que tener un número de quit. Y también por el tema del ANSES, para tener acceso a los beneficios de la seguridad social, por ejemplo, una obra social. Hay gente que por ahí tenga una asignación del Estado, un plan social. Todo el mundo tiene quill por lo menos. Yo creo que... Sí, lo escucho. Sí, ¿me decía? Bien, bueno, lo que yo decía que inclusive creo que ahora cuando nacen las personas ya le ponen el número quill. Y que ese número mismo va a ser el quit cuando la persona realice alguna actividad económica y deba inscribirse ante AFIP, ante Renta de la Provincia, etc. No se preocupen que de la AFIP no se salva nadie. Todos van a terminar teniendo el número de quit. Por lo menos de quill, porque ahí usted tiene, con ese número necesitan para obra social, si usted trabaja en relación de dependencia, todo, va a necesitar ese número. Seguramente quill va a tener y eventualmente quit si ejerce actividad económica. Bien,
El cuento iba porque decíamos, podemos tomar como clave identificador un atributo que viene de la realidad, teniendo cuidado que sea unívoco, o si no, si tenemos la duda de que puede haber, aún usando varios atributos en forma conjunta, podemos crearlo, identificar